Hermanos y hermanas, que sean bienvenidos todos. Vamos a escuchar en las lecturas hoy que la palabra de Dios siempre da fruto, siempre, porque nuestras palabras pueden ser mentiras, pueden ser excusas, pero cuando Dios habla, Dios hace lo que ha dicho siempre. Y vamos a ver que para nosotros ser cristianos implica que nosotros tenemos que cumplir esta palabra de Dios. Comenzamos entonces en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la unidad del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que de esa semilla para sembrar pan y para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer,
sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Una proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Allí se germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos que oiga. Después se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que les dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón,
ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Favor sentarse. Bueno, en mis 35 años de ser sacerdote, he tenido la oportunidad de viajar a varias partes del mundo y trabajar en varios países. Y una de las cosas que siempre me ha interesado en mis muchos viajes es cómo es que comunica la gente en esa cultura. Por ejemplo, ustedes saben, nosotros americanos del norte tenemos una cierta fama de ser muy directos, ¿no? Decimos lo que pensamos. Y si tú te sientes mal, lo siento, pero es la verdad. Y en otros países nunca dicen nada para ofender a nadie. Entonces, según nuestra manera de pensar, mienten. Por ejemplo, en un país, no voy a mencionar el país, yo me quedé allá por 5 meses, un tiempo, y mucha gente me decía, ay, Padre Tomás, mañana vamos a hacer tal cosa. Y yo estaría esperando el próximo día para que me llegaron a llevar a donde íbamos para hacer tal cosa, y nadie llegó. Yo dije, pero ¿será que no entendí? ¿Por qué dijeron que íbamos a hacer tal cosa y no llegaron? Y entonces, después de un mes o 2 meses, cuando alguien me dijo algo, yo dije, ¿de veras lo vamos a hacer? ¿A qué hora vas a estar aquí? Porque voy a estar en la puerta a tal hora. Y me dicen, pero ¿por qué no me crees? Yo no te creo porque todo el mundo me dice cosas que no hacen. Y así yo aprendí, en cada cultura hay un nivel de expresión. Ok, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque como dice la primera lectura de hoy del profeta Isaías, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Entonces aquí Dios está diciendo por medio del
profeta que la palabra de Dios no es como la palabra humana. La palabra de Dios, hablada, ya está hecha. O sea, no hay una distinción entre lo que sale de la boca de Dios y lo que hace Dios. Entonces, eso es un gran reto para nosotros, porque como vemos en el Evangelio de hoy, Jesús habla del sembrar el reino, la palabra de Dios en el mundo. Y la semilla puede caerse en el camino, otros en tierra pedregosa, otro entre la cizaña y los espinos, y otro en tierra fértil. Y es la misma palabra de Dios, y la palabra siempre es eficaz, pero cuando la palabra es para nosotros, hay una complicación. Poner la palabra en acción depende de nuestra voluntad. Y Jesús está diciendo claramente que somos llamados a escuchar la palabra, entender la palabra y poner la palabra en práctica. Difícil, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se han dicho en un momento de reflexión, yo debo hacer más? Debo de hacer más en la iglesia, debo hacer más en la comunidad, debo de poner mis talentos a trabajar por el reino de Dios. Y dicen eso y después dicen, ay, pero tengo miedo. Tal vez no van a querer que yo lo haga. Tal vez me van a despreciar. Tal vez van a pensar que yo no tengo nada que ofrecer. Eso es entendible, ¿sí? Somos tímidos todos. Otras personas dicen, ay, sí, yo sé, pero si yo no lo hago, alguien lo va a hacer. Y yo estoy más cómodo mirando mi tele por el remoto, jugando mis juegos o qué sé yo. No, es para otra persona. Podemos decir, bueno, yo creo que debo hacer algo, pero no, yo prefiero trabajar, ganar doble tiempo los domingos que ir a la misa. Hay varias cosas que nosotros hacemos. Sin embargo, la palabra es una invitación que Dios nos da. Dios quiere estar en comunión con nosotros. Y estar en comunión quiere decir que Dios me conoce. Dios conoce a todos nosotros mejor que nos conocemos a nosotros mismos. Dios sabe de qué somos capaces, qué podemos hacer. Dios nunca nos llama a hacer algo que no somos capaces de hacer, pero siempre nos llama. Dios quiere estar en comunión con nosotros y la única manera en que nosotros podemos estar en comunión con Dios es si hacemos la voluntad de Dios. Tenemos que ser tierra fértil. El hecho de que ustedes están aquí en ese calor de casi 90 grados es porque toman en serio la palabra de Dios. Quieren estar unidos con Dios. Entonces, que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Si ponen sus dones en práctica, Dios te va a ayudar. Ustedes, voy a hacer confesión. Cuando yo estaba estudiando teología, preparándome para ser sacerdote hace 40 años, yo pensaba, bueno,
voy a prepararme para ser sacerdote, pero yo nunca voy a poder predicar en público porque soy demasiado tímido. No voy a decírselo, pero yo sé que nunca voy a poder. Bueno, parece que olvidé de ser tímido, ¿no? Algo. ¿Por qué? Porque haciéndolo y dándome cuenta, no es una cuestión si yo soy el mejor predicador en el mundo, si yo soy mejor que Sominex para dar sueño a la gente. Lo que importa es que Dios me ha llamado a hacer esto, y si no lo hago, ay de mí, si no cumplo la voluntad de Dios. Ay de nosotros, porque la tragedia más grande que hay es un hijo, hija de Dios, que no llega a la potencial que Dios le ha dado para servir a Dios. Es la tragedia. En la segunda lectura de hoy, escuchamos algo de cómo es difícil hacer eso. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos e hijas de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, no solo ella, sino también nosotros, lo que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos e hijas de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, San Pablo está diciendo aquí, en esta carta a los romanos, que el efecto del pecado es el efecto del pecado que tenemos que luchar contra la naturaleza propia para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si yo sé que debo hacer algo, pero tengo miedo, ¿qué tiene que ser mi oración? Señor, dame el valor para hacer lo que yo sé que tú me has llamado a hacer. Tenemos que orar, porque si pedimos el Espíritu de Dios, vamos a recibir el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es eficaz. Pidámosle al Señor entonces que esa palabra sea eficaz en cada uno de nosotros y en nuestra comunidad cristiana. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados,
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Inspirados con la palabra de Dios, le pedimos que atienda nuestras necesidades, así como las necesidades de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Por la Iglesia, para que emulemos el modelo del sembrador y para que las semillas que sembremos produzcan buenos frutos, el 100 por 1, el 60 o el 30. Roguemos al Señor. Por las personas más vulnerables, para que los espinos de la enfermedad, del hambre y de la pobreza que se han apoderado de ellas desvanezcan, de manera que los frutos de la benevolencia de Dios germinen por los confines del mundo. Roguemos al Señor. Por un fin a la violencia de armas de fuego, para que colectivamente nos demos a la tarea de trabajar por la paz y lograr un mundo sin la pérdida insensata de vidas debido a los masacres con balas. Roguemos al Señor. Por los pueblos que han atravesado desastres naturales como tormentas e inundaciones, fuego y terremotos, y ahora tratan de recuperarse, para que encuentren auxilio, consuelo y esperanza, roguemos al Señor. Por Luz Guillén, Dulce Lagombra, especialmente recordados en esta misa, roguemos al Señor. Dios de todo y de todos, a ti recorrimos en nuestros momentos de necesidad. Infunde tu palabra de una manera más profunda en nosotros, a fin de que podamos dar frutos y compartirlos con los demás. Dígnate atender nuestras súplicas por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos
Sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en este mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Jesucristo nuestro Señor. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena tomó pan, le dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha,
anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Timoteo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conoces. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabamos y te glorificamos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El 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 cuerpo de Cristo.
Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los frutos de nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes ahora y siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.